Seguimos en F23, un programa de negocios presentado por la revista Forbes Argentina. Saben que cuando entrevistamos a Eduardo Costantini, el invitado del día de hoy en F23, le preguntamos hace 2 años en qué invertiría. Sus pronósticos dieron un 60% de rendimiento. Con ese resultado lo volvimos a entrevistar al año siguiente y nos volvió a dar otros consejos. Quienes siguieron, los lectores que siguieron sus pasos, ganaron entre 90 y 120% en dólares. ¿Te gustaría saber en qué tenés que invertir este año? Vamos a la segunda parte con Eduardo Costantini. Y la gran pregunta que están esperando todos, ¿cuáles son tus recomendaciones para invertir en la Argentina en el 2014? Yo creo que la deuda argentina, los títulos públicos, están exageradamente baratos, si bien han tenido una suba en los últimos meses. Creo que sus rendimientos tienen que seguir bajando. Digamos, el rendimiento es lo que le da al inversor en el momento de la compra. Todavía siguen siendo muy altos porque los bonos son bajos. El precio del bono es bajo, entonces el rendimiento a finish sigue siendo elevado en relación a otros países como Brasil, Perú, Uruguay, etcétera, etcétera. Pero Argentina sigue estando demasiado barata. Y la bolsa lo mismo. O sea, por ejemplo, hoy un banco grande argentino vale entre 1.500 y 2.000 millones de dólares y un banco grande chileno vale 10.000, peruano también 10.000. Por supuesto ellos tienen un porcentaje de mercado un poco mayor o la economía está más monetizada, entonces los bancos allá ganan aún más cantidad de dinero. Por ejemplo, el banco más grande brasilero vale entre 60 y 70.000 millones de dólares, o sea que claro, hay una desproporción enorme. Los argentinos tienen su plata en el exterior, o sea, si la Argentina se lograra encaminar, realmente la cantidad de depósitos a plazos fijos, el tamaño del mercado de capitales se multiplicaría, entonces las entidades financieras líderes se beneficiarían enormemente de esa situación. Entonces sigo insistiendo en esas inversiones a mediano plazo. Tal vez no con un escenario de un rendimiento tan elevado, pero como una muy buena inversión. Y otra cosa, me pasa un poco el chivo, es que la propiedad inmobiliaria está relativamente baja. Ha sufrido todas estas malas expectativas y el temor que han tenido los ahorristas en el último año, que ahora está mejorando. Entonces me parece que en términos de dólares va a venir una mejora relativa de los activos inmobiliarios. Pero hay mucha gente, como dijimos, que tiene los ahorros en el exterior, que tiene una posición defensiva y hay mucha liquidez, y esa gente se va a dar cuenta que el dólar, el dólar, lo que se llama el contado con liquidez, ya tiene un valor relativamente de equilibrio. Miami sigue siendo una oportunidad de negocios para los argentinos que tienen mucha plata y quieren diversificar sus inversiones en el exterior. Yo te diría que hay pocas ciudades en el mundo que están teniendo una transformación y que están siendo elegidas por lo que yo llamo el ciudadano del mundo. O sea, el ciudadano del mundo es un conjunto de habitantes privilegiados que tiene un circuito de viajes a las grandes metrópolis. Entonces, en Occidente hay una calificación de esas grandes ciudades que son las más preferidas por todos estos ciudadanos, y en este momento la primera es Londres, muy cerca está Nueva York, en el 5.º lugar está Ginebra y en el 7.º lugar está Miami. Lo digo así en forma alternada porque las otras ciudades son asiáticas, ¿no? Porque por ejemplo está Hong Kong, está Kuwait, está Beijing, y las proyecciones dan que para el año 2023 la primera va a ser Estados Unidos, la segunda va a ser Londres, o sea que van a cambiar esas dos posiciones, y Miami va a pasar a Ginebra. Entonces Miami va a ser la tercera ciudad de mayor destino de ese ciudadano privilegiado con un elevadísimo poder adquisitivo. ¿Y cómo aprendiste a medir el riesgo? Siempre hay que tratar de tener una situación patrimonial holgada
para poder sobrepasar los imprevistos. Nosotros en el caso de Nordelta hemos pasado varias crisis y las crisis siempre van a haber y siempre van a ocurrir en tiempos no pensados. Entonces cuando tenés una estrategia como empresario, un valor estratégico es tener solvencia patrimonial. No mezclar la plata de terceros y la tuya, no equivocarte con qué es el patrimonio propio y lo de terceros, cuál es el nivel de riesgo de la actividad que tomás. Yo creo que la contabilidad y la finanza, la economía, son los instrumentos, es la condición necesaria para poder actuar profesionalmente, ¿no? Después viene la intuición, una serie de cosas, pero hay ciertas reglas que no dejarse llevar por la codicia o la ambición en exceso. Yo cuando era joven tuve muchos amigos que eran excesivamente ambiciosos y eso los llevó a la quiebra, porque tomaron riesgos inusitados, ¿no? En 2013, cuando te preguntamos por los cupones PBI, nos dijiste, si les gusta el riesgo, pónganse el casco. Es casi como invertir en deportes extremos. ¿Qué le recomendarías hoy a esos tenedores de cupones después de que se confirmó, o todo hace suponer que no se va a efectuar el pago? Bueno, ahora han tenido una baja significativa, ¿no? No, el cupón a largo plazo es muy buen negocio. Lo que pasa es que uno probablemente por 2 años o 3 no tendría ningún pago, porque la Argentina tendría que crecer a más del 3%. O sea, el que no necesita tener ninguna renta y piensa en el largo plazo, porque creo que restan pagar como $30, que es varias veces el valor del cupón. Entonces, después otro bono que es interesante es el par, porque el par tiene un rendimiento como un 10% compuesto por 17 años de promedio, una cosa así. Es decir, uno paga 40 sobre valor 100, tiene un descuento de un 60%. Claro. Entonces realmente, y para el individuo que encima está de grava, es sorprendente, digamos, el poder invertir en títulos públicos que no paga el impuesto, ni el impuesto a los réditos, ni el impuesto a los bienes personales. Entonces esas cosas son inusitadas en cualquier otro país del mundo, ¿no? ¿Qué pasó en 2001, unos meses antes de la debacle? ¿Te acordás? En el 2001 nació el Malva. ¿Qué tan complicado es conseguir aportes para seguir financiando el Malva? Hay que ir paso a paso, o sea, tengo que tener muchísima paciencia y que el tiempo vaya convalidando. Por ejemplo, ahora recibimos una donación de Ricardo Garavito, que es un gran artista argentino, ya en edad avanzada de su carrera, y ha decidido donar 31 obras. Esto no es plata ni es para vender ni nada, pero ha elegido al Malva como institución. Y en el programa de adquisiciones tenemos 40 familias que donan dinero para comprar obras para ampliar la colección permanente del Malva. No te digo que sea fácil, es una tarea difícil, pero es una tarea que hay que hacerla en forma constante, ¿no es cierto? Y que en definitiva va a dar sus frutos, con paciencia. Creador del Malva, creador de Nordelta. Escuchamos una nota exclusiva con Costantini, pero también tenemos más expertos. ¿Te gustaría saber cómo hacer para invertir en arte? No es solo para millonarios. Escuchemos qué nos va a decir Ignacio Gutiérrez Aldín. Generalmente los clientes más importantes, los que pueden comprar las obras más cotizadas, es gente que no tiene tiempo o no tiene capacidad real para estar estudiando sobre pintores, sobre sus tiempos, sobre sus mejores épocas o algo. En todo el mundo, todos los grandes compradores siempre han tenido un asesor, alguien que estuviera o no en el mercado, puede ser un crítico, puede ser un amigo. Por ejemplo, cuando Eduardo Costantini empezó a comprar cuadros, lo llamó un amigo de él y mío, que lo orientó y le hizo comprar Sud Solar y algunas piezas muy importantes de su colección. Luego, con el tiempo, ya te vas haciendo el ojo. Yo siempre recuerdo cuando publiqué mi primer libro, ahora ya
25 años, que se llamaba 40 maestros del arte de los argentinos. Y me llamó un amigo que era Carlos Hoss, que era el que administraba el hospital alemán y que le encantaban los cuadros. Me invitó a comer, me llevó a su casa, un dúplex precioso en Belgrano, y con el libro en la mano y su familia y sus hijas, me decía: Nacho, tengo 34 de los 40, ahora tenemos que comprar los 6 que faltan. Bueno, ese es un criterio. Carlos Pedro Blaquier, cuando empezó la mega colección, ¿qué es lo que hizo? Agarró el catálogo del año 60 de una exposición del sesquicentenario y empezó a comprar esos pintores y, de ser posible, los cuadros que estuvieron en esa exposición, que en teoría eran los cuadros seleccionados o mejores de la cosa. Entonces, ese es un criterio, pero con el tiempo, como esto te genera pasión, y esto es de las pocas cosas agradables que tiene un empresario en su día, venir a ver cuadros o algo así, nos instalamos, nos ponemos a tomar un whisky o algo y nos muestran los cuadros y comentamos. Algunos van y me dicen: eso me parece un bodrio, entonces yo le digo: sos una bestia, no entendés nada. O sea, tenemos esa relación que permite. Y luego, generalmente, lo que yo sugiero es llevar primero los cuadros a la casa y tomar la decisión en la casa, no tomar la decisión acá. Y además, y esto sí es un secreto para los que se dediquen a vender arte, siempre traten de que la mujer esté de acuerdo. Si la mujer no está de acuerdo, estamos en el horno. Así que lo ideal es que los manden para que la mujer opine y para que no se sienta que es una compra caprichosa de su marido. Nuestros expertos, como ustedes ven, contemplan todas las aristas de los negocios. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar en F23. Nos vemos la semana que viene.